Hola amigos, bienvenidos a Esther y sus historias. Comenzamos el segundo capítulo dedicado a Troya. En este nos vamos a centrar en lo que es toda la reunión de los caudillos para llegar a Troya, lo que es la cólera de Aquiles, la muerte de Patroclo, el enfrentamiento entre Aquiles y Héctor, en fin, el grueso de las grandes hazañas de toda la Ilíada. ¿Os interesa? Pues quedaros conmigo y dejadme que os cuente. De entre todas estas historias nos vamos a centrar en la de Aquiles, en cómo le captan para esa guerra. Tanto Menelao, que es el esposo legal de Helena, y su hermano Agamenón, el rey de reyes, consultan los oráculos y les dicen que si no está con ellos Aquiles, no van a ganar la guerra. ¿Qué es lo que ocurre? Que a Aquiles, cuando nació, se le destinó dos finales posibles en su vida. Su madre Tetis, que es la semidiosa, consultó a los dioses y estos le dijeron que podía tener dos finales, que su hijo podía tener una vida larga y feliz y que moriría de anciano pero sin ninguna gloria, o que moriría muy joven pero con unas glorias increíbles. Entonces la madre, súper asustada entre esta idea, decidió protegerle de todo lo que pudiese. Lo primero que hizo es intentar hacer que su cuerpo fuese invulnerable. Para ello le sumergió en la laguna Estigia, que es una laguna poderosa que hay en los infiernos y que se supone que daba la invulnerabilidad a quien se mojaba en esas aguas. ¿Qué ocurre? Que la madre, para poder sumergir al crío, le coge por el tobillo. Y esa es la única zona, que porque ella le tiene agarrado de ahí, que no es cubierta por estas aguas. Por lo tanto, es el único punto vulnerable del mortal Aquiles. Por otra parte, su madre no se anda con chiquitas y siempre le va a proveer de las mejores armaduras hechas por el propio Hefesto, de las mejores armas y demás. Pero su ansia de madre es protegerle, y cuando oye todo esto de la guerra de Troya dice: madre mía, que aquí me vienen, y entonces lo que hace es ocultarle. En la corte del rey Licomedes, en el territorio de Extira, y allí convivirá y será disfrazado de mujer. De hecho, adoptará el sobrenombre de Pirra, que significa la roja, porque las tradiciones dicen que Aquiles era rubicundo, casi pelirrojo. Es allí cuando llegan a la corte del rey Licomedes todos los caudillos griegos en busca de Aquiles, sospechando que está allí oculto. Es entonces bajo una argucia del gran Ulises, que va a ser conocido pues por toda esa astucia militar que tiene y por todas esas artimañas que utiliza en la guerra, establece un plan para descubrirle y hacer que salga de entre todas esas mujeres. Hay dos versiones. Una dice que él se presenta como un mercader y que presenta a todas estas chicas de la corte muchísimas baratijas, en plan pues pulseras, pendientes, coronas y demás, y que entre todos ellos mete una espada. Aquiles inmediatamente pasa de todos los ornamentos y directamente coge la espada, y esto dicen que le revela pues como lo que es el propio Aquiles. Otros dicen que astutamente Ulises hace sonar una trompeta con un tono militar, y que evidentemente Aquiles coge las armas y se forma rápidamente como para salir al ataque, volviendo a desvelar su verdadera identidad. De una forma u otra, el caso es que Aquiles se suma a las tropas y suma a todo su ejército, a los llamados mirmidones, con él para luchar contra los troyanos en la guerra pues más mítica. Ya hemos dicho previamente que la guerra de Troya se establece durante muchísimo tiempo. Es un asedio a una ciudad que tiene unas murallas inexpugnables. Los griegos lo que hacen es llegar con una gran armada de barcos, recalan en sus playas, y lo que hacen es sitiar esa ciudad durante, pues ya te digo, muchísimos años. Si nos ceñimos a la Ilíada, se centra simplemente en unos acontecimientos que se dan en el 10º año de asedio. Vamos a hablar entonces de qué trata ahora mismo la Ilíada. Ya tenemos los precedentes, ya sabemos más o menos quiénes son los personajes, y ahora vamos al meollo del asunto. Resulta que en esta época, durante el 10º año, empieza a asolar el campamento de los griegos que están en las playas de frente a Troya, una peste muy virulenta que ataca a sus soldados y que les está, pues minando terriblemente. Se consulta a los oráculos y estos les dicen que el que está provocando la peste es el dios Apolo, el que hiere de lejos.
Resulta que este dios está enfadado porque en uno de los saqueos, en uno de los enfrentamientos, una hija de uno de sus sacerdotes Crisos, su hija Criseida, que era sacerdotisa de su templo, ha sido raptada y forma parte de las recompensas del gran rey Agamenón. Entonces este está enfadadísimo y exige que se devuelva esta muchacha. Agamenón no se lo cuestiona y devuelve a esta chica pues para que acabe lo que es la peste y la cólera de Apolo. Pero ¿qué ocurre? Que ni corto ni perezoso, como es el rey de reyes, es el que más puede, pues del botín que se consiguió en ese enfrentamiento, coge a otra chica que es Briseida. Pero Briseida era propiedad de Aquiles, era parte de su botín. Entonces esto lo considera una afrenta personal. Dice, oye, que tú hayas tenido que renunciar a Briseida no quiere decir que yo tenga que renunciar a Briseida. Pero como es el rey de reyes, ni corto ni perezoso, se la quita. Y dice Aquiles, ah, sí, pues me la quitas, pues yo ya no peleo. Entonces yo y mis mirmidones, que son mis hombres, se vienen conmigo y no van a batallar, así que ahí os dejamos. Entra así un problema muy gordo. ¿Por qué? Porque la guerra de Troya ya se vaticinó que no se iba a ganar si no estaba Aquiles en ella. Es así como las tropas griegas empiezan a ser derrotadas por los troyanos. Se le pide, se le ruega, se le suplica a Aquiles que vuelva, pero este está muy enfadado y esta es la famosa cólera de Aquiles, que empieza por una trifulca así, por mujeres, esclavas, de tú, yo tengo, tú mereces, yo te quito, y es así como empieza toda la leyenda en la que se centra la Ilíada. El siguiente punto de inflexión es cuando el gran amigo de Aquiles, Patroclo, con el que se ha criado, y los textos les ponen pues como su más amadísimo amigo, aunque cualquiera que lea este texto realmente se ve que son amantes. Tengamos en cuenta que en la antigüedad, o sea, las relaciones sexuales en ambos sexos eran completamente normales, es más, habituales. Tú podías tener parejas masculinas y parejas femeninas. De hecho, mientras tú tuvieras hijos, a ellos les importaba un bledo con quién hicieras tu vida. Y está claro, si tú lees estos textos, por cómo tenían esa relación, que estos dos, por lo menos a mi punto de vista, eran amantes. Pues resulta que, horrorizado ante las pérdidas que están teniendo los griegos, Patroclo le suplica a Aquiles que vuelva a la batalla. Este, como se niega, porque es tozudo como él solo, le dice, pues préstame por favor tus armaduras. Entonces yo cuando me las ponga y salga al campo de batalla, la gente se va a creer que Aquiles ha vuelto y ya simplemente ese terror les va a hacer retroceder. Aquiles dice, bueno, lo dejo en tus manos, si tú quieres pelear, yo a ti no te quito. Hay muchas fuentes que dicen que esto Patroclo lo hace a escondidas, pero en la Ilíada no, en la Ilíada es Aquiles el que le cede sus armaduras y le deja libremente pues batallar, porque entiende que es el carácter de un buen héroe, ser luchador, morir en batalla y intentarlo hasta el final. Así que manda a los mirmidones liderados por Patroclo con sus armas. La triquiñuela tiene el efecto esperado. Patroclo, vestido como Aquiles, simplemente su presencia ya empieza a asustar a los griegos y de hecho gana muchísimas batallas. Pero ¿qué pasa? Que lo mismo que hay héroes en la parte de los griegos, hay héroes en la parte de los troyanos. Es decir, tenemos al hijo del rey Príamo, Paris, que es el que ha raptado a Helena, y a su hermano, que es Héctor. Héctor es un héroe también con todas las letras. Es uno de los prototipos a seguir. Es un hombre noble, es un héroe, luchador, padre de familia, con valores, en fin, lo tiene todo y arrastra siempre los pecados, digamos, de su hermano pequeño Paris, que es el que las arma y él detrás va a resolverlas. Bien, como gran guerrero que es, este no teme a Aquiles y cuando le ve entre las filas de sus enemigos, va directamente a por él. Hay que tener en cuenta que muchas veces estas contiendas se saldaban con batallas singulares, algo superheroico que luego no trascendió en las guerras normales, son ejércitos contra ejércitos, pero en los tiempos míticos se podía resolver una batalla entre dos caudillos, cada uno representa un bando y el que gane se acabó. Entonces había muchos enfrentamientos de esto, de combates entre iguales, que generalmente pues eran grandes gestas entre grandes héroes, Claro, no vas a mandar a un Mindundi, mandas a lo mejor que tienes. Entonces, claro, es lo que quería Héctor, dice, bueno, pues yo si derroto a Aquiles, ya se acaba esta guerra que ya lleva 10 años. Va por él sin saber que realmente el que está debajo de esa armadura no es Aquiles. Le derrota y le mata, pero es Patroclo.
En las guerras que nos presentan en la antigüedad, o sobre todo la Ilíada, es muy importante el botín que sacas. A ver, digamos que es muy honroso para el que gana llevarse las armas del hombre al que ha derrotado. Y en este caso lo que hace es, al despojar de las armas a Patroclo, ve que son las armas de Aquiles, pero que el que está debajo pues no es él. Atiende la triquiñuela, pero ni corto ni perezoso pues se lleva su botín, que es lo que a él le pertenece, y hay una gran lucha por recuperar el cuerpo de Patroclo. En la antigüedad era importantísimo recuperar tu cuerpo para que te enterrasen con los debidos honores. El morir sin recuperar este cuerpo y sin tener los debidos ritos funerarios era de las peores cosas que te pueden pasar. Y hay una verdadera batalla de grandes héroes como Diomedes y Ulises, que luchan contra todos los troyanos para recuperar, por favor, el cuerpo de Patroclo, porque él mismo es un gran héroe y encima saben lo que significa para Aquiles. Los griegos consiguen recuperar el cuerpo sin vida de Patroclo y se lo presentan pues a Aquiles. Es cuando se desata aquí ya la furia, la ira y la total inconsciencia. Pierde totalmente la razón, por eso te digo que si vamos a estos capítulos de la Ilíada, vemos perfectamente que no es un coleguilla normal, ni es un primo, ni es un compañero de batallas. Es algo tremendamente especial. Durante esos 10 años han visto morir a muchísimos compañeros y seres queridos. Y Aquiles ha mostrado siempre tristeza y angustia ante estos hechos. Pero ante la muerte de Patroclo se sale de madre, pierde el sentido, llora, se arranca los pelos, no quiere comer, no quiere dormir, no quiere soltar el cuerpo de su amigo. En fin, es realmente un relato muy desgarrador, hasta que finalmente accede a que le laven y que le honren debidamente, pues para un entierro propicio y bueno. Durante todo esto pasa que él ha quedado como en un colapso, macera un odio y un intento de venganza contra Héctor, le convierte en el objeto de toda su ira, porque ha matado a Patroclo, y entonces decide olvidar todo lo que ha pasado con su jefe Agamenón y volver a la batalla, pero realmente lo único que quiere es matar a Héctor. O sea, la batalla le importa un bledo. Su objetivo es asesinar a la persona que ha matado a Patroclo. Comienza aquí la parte para mí más épica y más interesante de toda la contienda, en la que ya no solamente los héroes participan en los enfrentamientos, sino que los propios dioses se implican. En el Olimpo hay una propia guerra, digamos que muchos de esos héroes son hijos descendientes de muchos de esos dioses, y entonces los dioses toman partido, no son imparciales. Hay dioses que están como Apolo y Afrodita a favor de los troyanos, y hay otros dioses como Hera o Poseidón que están a favor de los griegos. Esto hace que en batalla favorezcan a unos a otros e incluso ellos mismos se transformen en personajes y luchen en la propia guerra. Todo esto es lo que procuraba evitar y poner fin el propio Zeus con la guerra de Troya, y por eso digo que estos episodios son para mí los más épicos y más maravillosos, pues porque bueno, son unas luchas tremendamente encarnizadas en las que vemos que el objetivo final sobre todo es el de Aquiles para conseguir alcanzar a Héctor. Esto finalmente ocurre y ante las murallas de Troya todo el mundo ve este combate singular, es decir, un combate que enfrenta a Héctor contra Aquiles. Esto es el momento cumbre de lo que es la Ilíada, y es un momento cumbre de todos los mitos de la antigüedad. Los dos grandes héroes por antonomasia de la antigüedad, enfrentados el uno al otro, cada uno con sus razones. En esta contienda primero se lanzan las lanzas, que es como un paso previo en el que ambos fallan, y después ya comienzan el combate con espada. Héctor pierde la suya y entonces Aquiles, recuperando una de sus lanzas, le consigue atravesar, dándole pues muerte.
¿Qué ocurre en este momento? Se supone que todo tendría que finalizar, pero la ira de Aquiles es tan sumamente desmesurada que la pérdida de Patroclo le ha cegado, y lo que no es suficiente para él matar a Héctor. Lo que hace es uno de los peores actos que se pueden hacer en ese contexto, o en la antigüedad, o en el pensamiento griego, que es profanar lo máximo el cadáver de Héctor. Le ata por los pies y le arrastra alrededor de las murallas de Troya, ante el horror de toda su familia y de todos los griegos que están viendo pues semejante imagen, mientras grita en alaridos que no va a devolver jamás el cuerpo, que va a dejar, que se lo va a arrojar a los perros y que va a dejar que se lo coman. Esto era algo muy horrible, un final terrible para cualquier persona, y mucho más pues para un héroe y un príncipe de Troya. Aquiles no es inflexible e implacable en esto, y después de dar 7 vueltas alrededor de las murallas de Troya arrastrando el cuerpo de Héctor, se le lleva a sus aposentos, le deja allí tirado en la entrada, y como ya pensaré qué haré con él, o le destrozaré, le tiraré, pero en fin, esto no ha acabado. Los dioses se apiadan del padre de Héctor, de Príamo, y lo que hacen es, Apolo en concreto, le protege ese cuerpo como una especie de envoltura especial o celestial para que no se deteriore. Tras esto hay un pasaje precioso en el que el propio rey Príamo se mete en pleno campamento griego de incógnito, pero bueno, arriesgándose a que le descubra cualquiera, para ir a la tienda de Aquiles y suplicarle, no como rey, sino como padre y como persona, que por favor quiere recuperar el cuerpo de su hijo, que ya está muerto, que más ya no puede hacer, y que por favor que le deje enterrarle con honores. Él es un anciano y lo único que quiere es dar un merecido entierro a su hijo. Es tal la humildad de este hombre que conmueve el corazón de Aquiles y le deja que recupere el cuerpo de su hijo. Se le devuelve, y es más, concede una gran temporada de tregua entre los dos bandos para que le ofrezca unos funerales debidos que duraban semanas a su hijo Héctor. Es aquí, en esa pausa que se han tomado, Aquiles decide hacer unos juegos fúnebres súper fastuosos a su gran amigo Patroclo, cuando acaba realmente la Ilíada. O sea, aquí no vemos el fin de la guerra de Troya ni más, la Ilíada acaba en este punto. Si os parece bien, hacemos caso al gran Homero, lo dejamos aquí, y en el próximo capítulo pues seguimos hablando pues de esta gran tierra mítica que es maravillosa y que propicia tantas buenas historias para los mitos griegos y para nosotros que nos dedicamos con ellos, por supuesto. Hasta entonces, os espero aquí en estas 2 historias. Hasta el próximo capítulo.